de la clase pasada. Iniciamos con la letra de cambio, que tal vez es una de las más complicadas y por eso es que la voy a dejar para, pues, el fin de la explicación, para cuando regresemos. Y voy a seguir con los demás títulos de crédito. Si ven, la idea de cada dibujo es que los haya ayudado a ustedes como a entenderlo mejor de una manera, eh, como les decía yo, más amigable. Cada dibujo, digamos que tiene un significado con el, con el título de crédito del que estamos hablando. Entonces, por ejemplo, el pagaré. El pagaré es un documento que se extiende y entrega a una persona a otra mediante el cual contrae la obligación de pagarle una cantidad de dinero en la fecha que figure en él. La idea del pagaré es que se pague en el futuro y por eso está conjugado en futuro, por eso es que se llama pagaré. Ya ven ustedes que en la página de la plataforma les puse un ejemplo de todos los títulos de crédito, entonces si quieren saber cómo es un pagaré o tienen alguna duda de cómo es, pues simplemente se van ahí y lo ven. Eh, los requisitos del pagaré, ¿se acuerdan que todos los títulos de crédito tienen 5 requisitos? Entonces, cuando miremos títulos de crédito en particular, son los 5 requisitos más los que ya estén aquí. Entonces, los requisitos adicionales del pagaré son la promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero y el nombre de la persona a quien deba hacerse el pago. Es decir que, ahorita les voy a activar el micrófono solo para que me conteste. ¿Cuántos requisitos tienen en total el pagaré? Hay 7. Jennifer, Sí, ¿cuántos requisitos tiene en total el pagaré? la verdad estoy perdida en cuestión de dónde se encuentran los requisitos generales para cada uno de los títulos de crédito. Ah, ok. ¿Y Jeremías? No recuerdo si son 5 o 7. Bien, Alberto, tú levantaste la mano, ¿qué querías decir? Sí, yo quería decirle 7. Son 7 porque los requisitos generales de los títulos de crédito son 5. Sí, Eso sí lo vimos en la última clase en la que estuvimos juntos. Vimos que eran 5 los requisitos 5 generales. del artículo y 2 del Así es. Muy bien. Bueno, eh, vamos a ver. Entonces, continuando con lo demás. Si alguien tiene alguna duda de este título de crédito, en particular me lo dicen. Vamos a seguir con el cheque. El cheque, ¿sí, Jeremías? Verán. Estaba ¿No? viendo estaba viendo el dibujito del pagaré y solo veo un nombre. ¿Dónde se pone el nombre de la persona a quien se le paga y quien tiene la promesa de pagar? Fíjate que aquí, o sea, aquí está el nombre a quien le tenés que pagar, ¿va? No sé si lo ves aquí. Ajá. Sí, sí. Y esta es la firma de la persona que lo tiene que pagar. Como este es un Ay, ejemplo de pagaré muy, muy sencillo, porque si te das cuenta es del año 2006, ajá. y aquí no me cabía mucho espacio, en la página le subí un pagaré que es uno de los que yo he hecho, en realidad ese sí es un pagaré un poquito más grande. No sé si, voy a ver si me deja compartir Yo tengo esto. una duda. ¿Sí? Sí, relacionado al pagaré. ¿Qué pasa si la persona que promete el pago no lo paga? Se demanda, Demanda. Es un documento legal entonces. ¿sí? Para que se pueda demandar con un pagaré, tienen que suceder dos cosas, ¿va? Si el pagaré dice que está libre de protesto, entonces yo puedo ir a demandar únicamente con el pagaré. Pero si el pagaré no dice libre de protesto, entonces primero lo tengo que protestar y con el protesto planteo la demanda. Y ahí al protesto se puede hacer eso con un abogado o Se tiene que hacer con un notario. un notario, exacto. Ujú. Bien, gracias. De nada. Bueno, en cuanto a los demás, el cheque es un título de crédito bien fácil. Ya les explicaba yo que la doctrina no lo toma como un título de crédito en sí, pero esas son discusiones más bien para cosas jurídicas en vez de contables. Entonces lo vamos a estudiar como un título de crédito, tal y como lo dice el código.
Es un documento que se extiende y entrega a una persona a otra para que ésta pueda retirar una cantidad de dinero de los fondos que aquella tiene en el banco. Aparte de los 5 requisitos generales, tiene la orden incondicional de pagar una suma determinada de dinero y el nombre del banco librado. Fíjense que la idea cuando se hicieron los cheques hace tanto tiempo es que los cheques pudieran de alguna manera como hacerse manuscritos o impresos, pero de una manera bien rudimentaria. Pero a raíz de la falsificación de cheques y demás, pues se autoriza a los bancos a emitir cheques formulario, que son los cheques que nosotros vemos, y que tienen sus medidas de seguridad. Entonces prácticamente es imposible que nosotros hagamos mal un cheque porque el cheque ya trae los requisitos solo para que uno los llene. La disponibilidad es una cuestión bien importante en los cheques porque el librador dice, el librador es la persona quien firma el cheque, ¿va? Quien tiene la chequera y quien emite el cheque. Debe tener fondos suficientes en el banco librado y haber recibido autorización expresa o tácita para disponer de esos fondos por medio de cheques. ¿Cómo obtiene el banco la autorización para emitir cheques o para cambiar los cheques? Porque cuando da la chequera, el cuentaviente da la autorización para que ese cheque sea cambiado por la persona que tenga el cheque, ¿va? Por eso es que son los cheques al portador. En un momento vamos a ver por qué es bien importante este artículo que habla de la disponibilidad de fondos, porque el no tener disponibilidad de fondos podría hacer que nos ocasione una demanda en contra, incluso una denuncia penal. Las formas de librar el cheque. El cheque puede ser a la orden o al portador. Si no se expresa el nombre del beneficiario, se reputará al portador, y por eso es que les puse aquí el nombre pagadero a la orden del portador. Entonces les pregunto, ¿quién puede cambiar un cheque al portador? Cualquier persona. Sí, cualquier persona al portador, ¿va? Pero ¿qué necesita esa persona para que le cambie el cheque? Endosarlo, ¿va? Tiene que poner su nombre atrás y su número de PI. Aunque vamos a ver de que si es al portador no debería de por qué tener endoso, pero es una disposición que exigen los bancos. Bueno, ahora, no negociabilidad. ¿Alguien tiene idea qué significa no negociable? No lo puede cambiar otra persona. Exactamente. No lo puede cambiar otra persona o no, más bien la no negociabilidad se refiere a que no lo puede endosar, ¿va? Como no le puede endosar, entonces no lo puede cambiar nadie más. En los cheques, cualquier tenedor podrá limitar su negociabilidad estampando en el documento la cláusula no negociable. Y es así como volvemos o limitamos a los cheques su negociabilidad. Es una cosa bien fácil porque lo podemos hacer o a mano o desde que lo emitimos se puede poner que es no negociable. El endoso de cheques no negociables. Los cheques no negociables por la cláusula correspondiente o por disposición de la ley solo podrán ser endosados para su cobro a un banco. Por ejemplo, cuando a mí me pagan donde trabajo, me pagan con cheque no negociable. Y eso quiere decir que si yo no lo quiero, si no quiero ir a cambiarlo, yo lo puedo endosar, pero solo lo puedo depositar en un banco. Eso se hace para que la persona que me emite el cheque se asegura que a mí me lleguen los fondos y no yo poder decirle a otra persona qué es lo que, digamos, no poder evadir la responsabilidad del pago del cheque. Aquí Leslie me dice de que no puede escuchar mi audio. Solo tiene que, solo, solo tiene que activar solo tiene que activar el micrófono, asumo yo, ¿verdad? ¿Cómo es que se hace para activar el micrófono mío, Muchis? ¿Alguien me puede decir? Bueno, Activar el micrófono, donde está, se le da llamar y ya se Llamar, activa. Ajá. ¿Cómo dicen? Sí, llamar. en llamar desde este dispositivo y se activa el micrófono. Hay que poner llamar. Sí, ahí. Bueno, vamos a ver si se puede. Bueno, el cheque, la forma de vencimiento del cheque. El cheque siempre será pagadero a la vista. ¿Por qué creen ustedes?
Bueno, el cheque es siempre pagadero a la vista porque si ustedes han ido a cambiar el cheque alguna vez al banco, lo único que tienen que hacer es dárselo al cajero para que él se los cambie independientemente de la fecha que tiene. Sí se pueden cambiar cheques con fecha. Digamos que hoy es 28 de marzo y el cheque está fechado 3 de abril. Sí lo puedo cambiar, pero la diferencia es que si ese cheque no tiene fondos, no se acae, o sea, no procede todavía el protesto porque todavía no ha llegado la fecha de vencimiento. Entonces sí se puede cobrar antes de tiempo, pero debe de tener fondos. La negativa de librado. Acuérdense que el librado en el banco, perdón, la negativa de librado, el librado en el caso del cheque siempre es el banco. Entonces el único que se puede negar a pagarlo es el banco. Y entonces dice este artículo, cuando sin justa causa se niegue el librado a pagar un cheque o no haga el ofrecimiento de pago parcial prevenido en el artículo anterior, resarcirá al librador los daños y perjuicios que le ocasionen. ¿Sí, Alberto? Sí, yo estaba viendo en el artículo que donde estaba diciendo el plazo de presentación son 15 días. Entonces usted dijo que digamos que tenemos 15 días para poder hacer este cobro así según lo que la ley dice, ¿verdad? Ahora si el cheque o la chequera no tuviera fondo o la cuenta no tuviera fondo, ya después de los 15 días ya podemos empezar a hacer el protesto o no. Fíjense que les voy a explicar cómo funciona esto. Digamos que yo hago un cheque hoy que es, ¿qué? 28 de marzo, ¿va? El cheque se va a ir venciendo más o menos como el 13 de abril. Si yo el 13 de abril no he ido al banco a cambiarlo, puede pasar de que en el día 16 el banco me diga que no tiene fondos el cheque y de todos modos yo ya no puedo hacer el protesto porque tenía 15 días para cambiarlo. Ahí van a ver que después habla de unos 6 meses en la siguiente Sí, sección, ahí les voy a explicar. bueno. Voy a terminar de explicar esta negativa de librado y me voy a saltar el pago extemporáneo después. Entonces, si el banco tiene fondos y no me ofrece el pago parcial, o sea, no me dice, por ejemplo, el cheque es de 150 y la cuenta no tiene 150, sino que tiene 100. El banco me tiene que decir, se lleva los 100 y si no me lo dice, pues el banco incurre en daños y perjuicios a favor de la persona que libró el cheque. El pago extemporáneo, esto es bien importante que lo entiendan y tiene relación con lo que estaba preguntando Alberto. Dice, aun cuando el cheque no hubiera sido presentado en tiempo, es decir, si no fue presentado dentro de los 15 días, el librado deberá pagarlo si tiene fondos suficientes del librador y el cheque se presenta dentro de los 6 meses que sigan a su fecha y no ha sido revocado. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo 15 días para ir a cambiar un cheque que me dieron, pero no fui por alguna razón. Todavía tengo chances 5 meses y medio más, porque o sea, la caducidad es en el 6º mes. Y en ese plazo de los 6 meses, la persona que libra el cheque tiene la facultad de revocarlo. ¿Cómo se revoca? O anularlo. ¿Cómo se revoca un cheque? Pues ustedes se tienen que quedar con el número de cheque, llaman al banco y le dicen al banco, mire, la persona a la que le di el cheque no lo ha ido a cobrar, ¿no? Ah, bueno, entonces quiero revocar el cheque. Y cuando la persona va al banco a tratar de cambiarlo, el cheque ya se revocó. Pero si dentro de los 6 meses el cheque no ha sido revocado, todavía lo puedo ir a cambiar. Ahora, ¿qué pasa si a los 6 meses, o sea, si se me pasan los 6 meses y no lo he cambiado? Ya no me lo cambian, sino que me tienen que dar un cheque con una nueva fecha. ¿Sí quedó claro, Alberto? Sí, gracias. Muy bien. Ahora el protesto. ¿Cómo se hace el protesto del cheque? Regularmente, ¿se acuerdan que les dije que los protestos deberían ser hechos por notario en un acta notarial? Pero en el caso del cheque, pueden ser, son unos sellos que ya tienen los bancos, que es un sello que tiene una fórmula así grandota, que dice el presente cheque fue rechazado para su pago por falta de fondos. Cada banco tiene como su estilo, pero cuando le ponen a uno ese sello, eso ya vale como protesto. ¿Qué dice el artículo acerca del protesto? Dice, el protesto por falta de pago debe de tener lugar antes de la expiración del plazo fijado para la presentación. La anotación que el librado haga o la cámara de compensación ponga en el cheque de haber sido presentado en tiempo y no pagado total o parcialmente, surtirá los efectos del protesto. Ahora, fíjense ustedes que esa es la importancia entre los 15 días y los 6 meses. Yo tengo 15 días para ir a cambiar un cheque.
¿Qué significa el protesto o qué relación tiene el protesto con los 15 días? Yo solo puedo protestar un cheque si está dentro del plazo de los 15 días. ¿Qué pasa si yo voy a tratar de cambiar el cheque después del día 15? Yo lo puedo cambiar una vez tenga fondos. ¿Qué pasa si después del día 15 el cheque no tiene fondos? Ya no lo puedo protestar, porque dice el artículo que estamos viendo que el protesto por falta de pago debe tener lugar antes de la expiración del plazo fijado. O sea que si yo voy a cambiar un cheque entre los 15 días y los 6 meses, únicamente me lo pagan si tengo suerte que tenga fondos. Pero si no tiene fondos, ya no lo puedo protestar. Si alguien tiene alguna duda de esto, me dice. Caducidad de la acción cambiaria. ¿Qué es la acción cambiaria? Porque yo no recuerdo que eso se los haya mencionado en la clase. La acción cambiaria se le llama al tipo de proceso que una persona inicia para reclamar el pago de un título de crédito. Se llama cambiaria porque recibe su nombre de la letra de cambio. Entonces, cuando ustedes inician un juicio para que les paguen un pagaré, para que les paguen un cheque, para que les paguen cualquiera de los otros títulos de crédito que estamos nosotros viendo acá, se llama el juicio ejecutivo cambiario. Y por eso la acción se llama cambiaria. Entonces dice, la acción cambiaria contra el liberador, sus avalistas y demás dignatarios caduca por no haber sido protestado el cheque en tiempo. Eso quiere decir que si yo no presenté el cheque dentro de los 15 días, por lo menos para tratar de cambiarlo, aunque yo sepa que no tiene fondos, entonces ya no puedo demandar a la gente que me dio el cheque. ¿Cuál es la relación que tiene con el derecho penal esto? Que no se los menciono porque en el Código de Comercio no lo dice, sino lo dice en el Código Penal, que si yo doy un cheque a una persona y esa persona lo protesta y está tan molesta que aparte de querer demandarme para que le pague el cheque, me quiere meter preso, digamos, hay un delito que se llama estafa mediante cheque. Y ese delito en lo que consiste es en dar un cheque sin fondos. Entonces hay que tener mucho cuidado con los cheques porque no es como los demás títulos de crédito en los que únicamente se puede reclamar el pago, sino que aparte de eso, si no tiene fondos me pueden denunciar penalmente. Entonces, esa es una cuestión muy, muy delicada que ustedes tienen que tomar en cuenta en el momento en que libren un cheque cuando los libren. El cheque cruzado. Pues el cheque cruzado no hay mejor forma de entenderlo que viendo el ejemplo que les puse. Y dice, el cheque que el librador o el tenedor crucen con dos líneas paralelas trazadas en el anverso, o sea, el anverso es la parte de frente, solo podrá ser cobrado para un banco. Es decir, que solo lo puedo depositar en un banco, no le puedo dar el efectivo a una persona. Y el cheque cruzado especial dice, si entre las líneas del cruzamiento aparece el nombre del banco que debe cobrarlo, el cruzamiento será especial y será general si entre las líneas no aparece el nombre de un banco determinado. En el último supuesto, el cheque podrá ser cobrado por cualquier banco y en el primero, solo por aquel cuyo nombre aparezca entre las líneas o por el banco a quien lo endosare para su cobro. Entonces, estos son ejemplos de cheques cruzados de México, pero digamos que el espíritu es el mismo, ¿verdad? Es un cheque cruzado a favor del Banco Santander. Eso quiere decir que solo se puede depositar en ese banco. Mientras que en este ejemplo puede ser cobrado solamente por un banco, pero puede ser cualquier banco porque no es un cruzado especial. ¿Sí, Alberto? Sí, sí, yo lo que le entiendo es que dice que, que puede ser, digamos que no, si no dijera el nombre de algún banco ahí entre las líneas cruzadas, digamos que el cheque es de Banrural, yo lo puedo ir a cambiar en GIT, en Banco de Antigua o ¿cómo es? No, no es que lo puedas ir a cambiar, lo tenés que ir a depositar a cualquier banco. Ah, depósito. Sí, o sea, el único que puede cobrar el cheque es un banco. Ah, bueno. En un cheque cruzado. No te pueden dar el efectivo a cualquier persona. Y en el cruzado especial, solo ese banco lo puede recibir como depósito. Esa es la diferencia entre los dos. Ah, bueno, gracias. De nada. Ahora bien, el cheque de caja. El cheque de caja todavía es muy común, pero antes era más común para transacciones mercantiles grandes. Les voy a leer qué es. Dice, el cheque de caja es una orden de pago que el banco realiza para que sea cobrada ahí mismo
o en su caso para que su importe sea depositado en la cuenta bancaria que el beneficiado tenga en la institución. ¿Cómo funciona el cheque de caja? ¿O por qué uno emite un cheque de caja? El cheque de caja no lo puede emitir cualquier persona. El cheque de caja solo lo puede emitir un banco. ¿Cómo o para qué un banco emitiría un cheque? La razón es bien sencilla. Antes, por ejemplo, cuando uno hacía transacciones comerciales como la compra de un vehículo, regularmente se hacían cuando no existían las transferencias electrónicas a través de cheques, pero la persona que recibía el cheque corría el riesgo que el cheque no tuviera fondos. ¿Cómo se aseguraba la persona que el cheque tuviera fondos? Compraba un cheque de caja. Entonces, ¿cómo se hace esa transacción? Yo voy a un banco y le digo al cajero o al de servicio al cliente, quiero un cheque de caja. En ese banco donde yo compro el cheque de caja, yo tengo que tener fondos. Entonces, por ejemplo, le digo, yo quiero comprar un cheque de caja de 10,000. El banco lo que hace es que prácticamente esos 10,000 que yo tengo en mi cuenta, se los pasa a su propia cuenta, a la cuenta del banco. Eso quiere decir que esos 10,000 quetzales ya no están en mi cuenta, sino en la del banco. Y el banco, por emitirme un cheque de él, me cobra, por ejemplo, como 50 quetzales. Entonces, a mí, toda la transacción me va a costar 10,050. El banco se hace un cheque que emite él mismo y me dice a nombre de quién el cheque. Entonces, por ejemplo, yo le quiero comprar un carro a Alberto, pongo el nombre completo de Alberto y eso quiere decir que el banco está obligado, el banco mismo está obligado a pagarle ese cheque a Alberto. Como Alberto ve el cheque de caja, él sabe que ese cheque sí tiene dinero porque ya lo compró. Y esa es la razón por la cual existen los cheques de caja, ¿va? Los cheques de caja siempre tienen dinero porque antes de emitir el cheque, el dinero tiene que estar en la cuenta del banco. El cheque de viajero. Fíjense que el cheque de viajero ya casi no se utiliza, de todos modos los voy a explicar. Pero ya no se utiliza porque ya existen las tarjetas de débito o de crédito o las transferencias, ¿va? Pero hagan de caso que estamos en el año en que se emitió el código, que es 1973. Y quiero viajar al extranjero. Como no tengo tarjeta de crédito ni de débito, tengo que asegurarme de que pueda tener dinero en el extranjero. Entonces, ¿qué hacía yo? Les voy a leer primero la definición. Dice, los cheques de viajero o traveler's checks es como se llaman a los cheques expedidos por un banco para que sean pagados en sus sucursales en otros países o en bancos con los que cuente con convenios para el cobro de este tipo de documentos. Es muy parecido a un cheque de caja, solo que en vez de cobrarlo una persona, lo va a cobrar otro banco en el extranjero. ¿Qué banco? Pues depende. Yo tendría que averiguar qué convenio tiene mi banco con otro banco en el extranjero. Entonces hagan de caso que yo quiero ir a Estados Unidos y voy al Banco Industrial. Y les digo, Banco Industrial, fíjese que me voy a ir a Estados Unidos, necesito un cheque de viajero. ¿En qué banco lo puedo ir a cambiar? Y entonces me dice él, bueno, nosotros tenemos convenio con BBVA. Entonces voy a las oficinas de BBVA en Estados Unidos y ellos me cambian el cheque del Banco Industrial. Y esos son los cheques de viajero. Pero como les digo, esos ya entraron en desuso. Yo creo que ya ni los hacen los bancos porque ya existen las tarjetas. Entonces uno va al extranjero y ya solo lo saca de un cajero y eso es todo. Los certificados de depósito. Con los certificados de depósito tienen que tener cuidado porque no está hablando de certificados de depósitos bancarios. Hay unos tipos de sociedades especiales que se llaman almacenes generales de depósito, que son sociedades anónimas especiales. Los almacenes generales de depósito, como su nombre lo indica, son lugares que almacenan depósitos de mercancías que vienen del extranjero. Pueden ser productos perecederos como latas de frijol o cosas que nosotros traigamos desde el extranjero que no se arruinen tan rápido con el paso del tiempo, ¿verdad? Porque no vamos a ir a dejar 10 libras de pollo en un almacén de depósito porque a la semana ya está chuco. Digamos que son mercancías, hagan de caso de que Guatemala es constructora de carros, entonces voy a importar motores, pero obviamente no los voy a tener en mi casa, entonces los voy a dejar en un almacén general de depósito y el almacén general de depósito para cerciorar de que yo tengo mercancía ahí me da un certificado. Ese certificado se llama certificado de depósito. Hagan de caso de que como yo no ando cargando los motores de arriba para abajo, yo se los quiero vender a alguien más o quiero pagar una deuda que tengo con esos motores, entonces yo lo que les endoso es el certificado de depósito que tengo que me expidió el almacén general de depósito. El bono de prenda.
Vamos a leer la definición y de ahí vamos a explicarlo otra vez porque la prenda ya la expliqué en algún momento. El bono de prenda es un documento financiero que acredita el vínculo o la existencia de un crédito prendario sobre las mercancías o los bienes indicados en el certificado de depósito o al que el bono de prenda esté adherido. Entonces, hagan de caso que siempre tenemos los motores, con ejemplo que los tenemos en el almacén general de depósito. Yo ahorita por la emergencia del COVID-19 necesito dinero, entonces voy a Guateprenda. ¿Se acuerdan que la prenda es es solicitar un crédito y dejar como garantía un bien mueble? Como los motores son bienes muebles, entonces la garantía sobre la que ellos pesa se llama prenda. Pero yo los motores no los ando cargando. Cuando voy a Guateprenda, ¿qué es lo que digo? ¿O qué es lo que enseño? Enseño el certificado de depósito. Entonces, como Guateprenda no lo ha visto, lo que me emite para decir de que sobre esos vehículos hay una prenda es esto que se llama bono de prenda. Y entonces cualquier persona que compre esos motores debe saber de que esos motores pesa un bono de prenda. Lo que quiere decir de que si yo en algún momento no pago ese crédito, la persona que tiene el bono de prenda se puede quedar con los motores en pago. Y eso es básicamente lo que es bien fácil de entender. La carta de aporte y el conocimiento de embarco. Ahorita con la emergencia lo vamos a entender mejor. La carta de aporte es un documento jurídico de carácter declarativo que prueba la existencia de un contrato de transporte. Informa acerca de los términos que se produjo el acuerdo y atribuye derechos sobre la mercancía transportada. Entonces hagan de caso de que ya me quiero traer los motores a mi casa, pero los motores son tan grandes que necesito contratar un flete, digamos, pero es un cabezal porque son muchos. Si la policía para a ese piloto del cabezal, él tiene que tener un documento que se llame carta de porte. Porque si no tiene la carta de porte, lo que la policía asume es de que los motores son robados. Entonces la carta de porte lo único que hace es que prueba que hay un contrato de transporte entre el camionero y yo, donde nosotros acordamos que él me va a traer la mercancía. El conocimiento de embarque es exactamente lo mismo que la carta de porte, pero para traslados marítimos. O sea que todos los barcos que traen cosas a Guatemala, lo que sea que fuere que traigan, tienen que tener un conocimiento de embarque. La definición es que es un documento propio del transporte marítimo que se utiliza en el marco de un contrato de transporte de las mercancías en un buque en línea regular. Y eso básicamente es el conocimiento de embarque. Y el código no lo menciona, pero cuando se hacen traslados en avión se llama guía aérea. Entonces, tanto la carta de porte como el conocimiento de embarque como la guía aérea son lo mismo, lo único que cambia es la forma en que lo transportamos. La factura cambiaria, eso es bien importante porque las facturas cambiarias se ven mucho en contabilidad. La factura cambiaria es un título de crédito a la orden que inscribe el compromiso de pagar una cantidad incuestionable de dinero dentro de un término establecido, al mismo tiempo que detalla los productos que han sido vendidos como esencia del contrato que le da origen al título. Lo curioso es que la definición no nos dice mucho acerca de la factura cambiaria, sino es más bien enredante. Y primero tenemos que distinguir que existen facturas y facturas cambiarias. Las facturas simples, pues son las que nosotros vemos todos los días, que son las que acreditan el pago del IVA y que regularmente nos la dan cuando compramos algo. La factura cambiaria, cuando ustedes ven cambiaria, quiere decir que en vez de ser un comprobante de pago del IVA, es un título de crédito. Siempre que tenga cambiario, quiere decir título de crédito. ¿Por qué me darían a mí una factura cambiaria? Bueno, hagan de caso que yo voy a una central de mayoría ahorita por la emergencia y quiero comprar un montón de verduras al por mayor, pero no tengo el dinero para poder comprar todo lo que quiero en ese mismo instante. Entonces, ¿qué es lo que hace la persona que me está vendiendo a mí las frutas o las verduras? Me da una factura cambiaria. La factura cambiaria siempre es para compra de mercancías o mercaderías a crédito.
Entonces ahí me dice, le voy a dar 3 quintales de papa, les voy a dar 20 libras de tomate, y lo detalla. Entonces me dice, le voy a emitir la factura cambiaria y esa factura cambiaria va a ser pagadera durante 3 meses mensuales y consecutivos. Entonces, eso quiere decir que yo le tengo que pagar todo lo que le compré durante 3 meses. ¿Cuál es el título de crédito que él tiene? La factura cambiaria, que es donde detalla qué fue lo que él me dio y lo que yo me comprometí a pagar. Entonces, la factura cambiaria, pues casi que es un pacto de caballeros porque yo sé que lo tengo que ir a pagar mes a mes. ¿Para qué le sirve la factura cambiaria? Que me la da para que si yo en algún momento no pague con esa factura cambiaria, él me va a iniciar un juicio cambiario. Y entonces, básicamente esa es la diferencia entre una y otra. La factura cambiaria implica compraventas a crédito y la factura sencilla no solo no es un título de crédito, sino que implica compraventas al contado. Por último, el vale. El vale es un título de crédito bien sencillo porque yo creo que todos hemos visto vales en nuestra vida, pero si no, vamos a ver la definición y dice, es un documento de suscripción de una orden, una promesa de crédito y giro por el cual una persona natural o jurídica se compromete a pagar una suma de dinero o a entregar una mercadería u otro objeto valorado, ya sea a la vista o en determinado plazo, a otra persona a cancelar su importe y entrega del bien. El vale, digamos que es el título más, lo voy a decir yo como más patito, porque se ha utilizado mucho para, por ejemplo, cuando ustedes tienen alguna actividad y quieren dar refacción, y entonces lo que le dan a uno es un vale, ¿va? Eso es un vale, básicamente es lo que acredita que yo tengo derecho a pedir mi comida. Entonces es para lo que se ha utilizado más que todo el vale ahora, porque antes pues sí se creó con la idea de hacer un título de crédito más fuerte, pero ahora como está, pues ya prácticamente solo se utiliza para eso. Y básicamente, pues como se hizo de una manera bien amigable, esto es el contenido de la clase de hoy. Si hubiéramos estado en la clase me hubiera tardado más porque les hubiera dibujado título por título, pero como les digo, ya se los subí. Entonces voy a activar sus micrófonos para que por favor me digan si a alguno le quedó alguna duda. ¿Tienen algo que preguntar? Sí, yo tengo una duda. ¿Sí? Sí, es que creo que mi teléfono estaba, no sé qué estaba pasando en ese momento, cuando usted estaba explicando lo que es el certificado de depósito. ¿Sí? Ajá. ¿Aló? ¿Aló? Alberto, Sí, ¿ya no me dijiste nada? sí, ya dije algo ahorita. ¿Qué dijiste? Yo estaba con... Creo que todos están hablando ahí. No, ¿hablabas? No, por eso. Yo quería entender un poquito más sobre el certificado de depósito y me muestra así un resumen específicamente porque yo como que estaba desconectado. Bueno. Hay un tipo de sociedades mercantiles que se llaman almacenes generales de depósito, que yo les explicaba, por ejemplo, que ustedes quieren traer mercancías de otro país, pero no las pueden tener en su casa. De ahí salió el ejemplo de los motores para carros, ¿no? Entonces tú los traes de Estados Unidos, suponete, pero no tenés dónde guardarlos. Entonces, esos almacenes generales de depósito regularmente están en las aduanas, cerca de las aduanas. Entonces tú vas y en vez de traerte los motores a tu casa, los dejas en el almacén general de depósito. Y el almacén general de depósito lo que te da es un certificado de depósito. Y eso es. Y el certificado de depósito lo que dice es que esa mercancía es tuya. ¿El bono en prenda? El bono de prenda es cuando tú dejas en prenda las cosas que dejaste en depósito. Como tú no andas cargando tus motores de un lado para el otro, ¿va? Pero los querés dejar en prenda, entonces vas a Guateprenda y le decís, Guateprenda, fíjese que yo tengo estos motores en un almacén general de depósito y necesito un crédito. Le voy a dejar los motores en garantía. ¿Se acuerdan que cuando dejan un bien mueble en garantía, eso se llama prenda, va? Ajá. Como Guateprenda no está viendo los motores, entonces lo que ve es el certificado de depósito que me sirve para acreditar que allí hay mercadería mía, que son los motores.
Y entonces cuando ellos me dan el crédito, se extiende un documento que se llama bono de prenda, que significa que esa mercadería que tengo ahí está sujeta a una prenda. Y eso es el bono de prenda. Ah, bueno, gracias. ¿Alguien más que tenga alguna duda? ¿Los demás? Todo claro, Lick. Sí. Jennifer, Jeremías, Beto, Francisca, Ingrid, Jennifer, José, Juan, Leslie, Pedro, Vilma, Alba, Marisol, Las Vías, Victoria, ¿no tienen ninguna duda? Todo claro, licenciado. Muy bien. Entonces, lo único que les pido es que como que estén repasando esto. Ahí se acuerda que tienen una tarea para hoy también, ¿verdad? Sí, Y les voy a les voy a ir dejando contenidos de a poquito porque así no, digamos, no tienen dudas. O digamos que no se complica tanto la clase de cara al segundo parcial, porque no sé. Yo espero que para el segundo parcial ya nos veamos, pero si no nos hemos visto todavía. Entonces, les voy a ir dejando así cápsulas de a poquito para que no se les complique mucho. Sí, ves. Oye, Gracias, Lick. de todos modos, si tienen alguna duda, por favor me la hacen saber. Y esta clase que di, pues la grabé y en un rato se las voy a subir a YouTube y se las comparto. Muy Para bien. que tuvieran tiempo de Está conectarse. bien, Lick. Bueno, pues que estén muy bien. Ahí se cuidan siempre con las medidas de precaución. Quédate en casa. Sí, quédense en casa. Gracias, Lick. Gracias, Lick. Gracias, Lick. Bueno, pues que estén bien.